Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 1 de enero de 2023. Y tenemos ya para ustedes la agenda prevista para esta noche a desarrollar en estos 60 minutos. La agenda de esta noche, de este primer domingo de 2023, de esta primera noche de 2023, es una agenda apretada y también variada. Vamos con la agenda de esta noche. La agenda 3030 de hoy, 1 de enero de 2023. Bueno, denuncias contra candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un proceso que se inicia esta semana también de entrevistas para los candidatos y candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia. También tendremos desde el Congreso Nacional una opinión sobre cómo va a ser este proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no se ha aprobado el presupuesto de 2023? Pero también, mucha atención, no descuidamos el tema de salud. ¿Qué está pasando en China con el COVID-19? ¿Existe el riesgo que surja una nueva variante de COVID-19? Además, los dos grandes objetivos de la población en cuanto al tema COVID-19 es completar el esquema de vacunación para este 2023. Ya sea con la segunda, tercera o cuarta dosis. Y el gran objetivo del gobierno, de las autoridades de salud, es de conseguir la vacuna bivalente. Vamos a hablar sobre estos temas esta noche aquí en 3030. Me permito presentarles a nuestro primer invitado del año y del programa de esta noche, es don Olvan Valladares, un hombre de una tremenda credibilidad, un amigo de este noticiero, de este programa, a quien admiramos y reconocemos mucho su valentía durante tantos años bregando en el quehacer político, social y económico del país. Él es el representante propietario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Don Olvan Valladares, gracias por aceptar la entrevista esta noche, unos minutos aquí en el programa. Feliz año para usted y para toda su familia. Muchísimas gracias, Edgardo. Buenas noches. Y buenas noches a los miles de televidentes que están pendientes, particularmente de este primer programa del año, que esperamos que sea un año lleno de positivismo, que dejemos atrás estas penas que hemos pasado durante 12 meses del año 2022 y que el país se encamine por otros rumbos, porque hace muchos años que no estamos en realidad encontrando la senda correcta. Gracias, Edgardo, por la invitación. Gracias a usted, don Olvan. Bueno, y uno de los temas más importantes del año o de los últimos años es la gran responsabilidad que tiene la Junta Nominadora, de la cual usted forma parte, don Olvan Valladares, de enviar al Congreso Nacional una nómina de no menos de 45 candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Solo para poner en contexto y recordarles un poco a nuestros amables televidentes lo que establece la Constitución de la República con respecto a este proceso que ya comenzó desde el año pasado, desde más o menos agosto, septiembre del año pasado, y que culmina ahora en enero con la presentación o el envío de esta nómina de no menos de 45 candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia por parte precisamente de la Junta Nominadora, de la cual es parte don Olvan Valladares. Como antecedente, recuerden el artículo 311 de la Constitución de la República, lo mostramos a continuación. El artículo 311 dice lo siguiente: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir. Pues como son 15, entonces son 45 en total. Presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Ya sabe usted también que los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por la Junta Nominadora, donde están representadas la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los claustros de profesores de ciencias jurídicas de las distintas universidades del país,
un representante de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores de Honduras, y que una ley regulará la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora. Muy bien, hasta ahí estamos. Y luego, el artículo 312 de la Constitución de la República dice lo siguiente: las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros. Don Olvan Valladares, dice que el artículo 312, que el día 23 de enero como plazo máximo la Junta Nominadora debe enviar la propuesta al Congreso Nacional. ¿Hay una fecha definida ya para enviar esta nómina al Congreso Nacional? En efecto, Edgardo, la Junta Nominadora desde el principio se fijó como meta el 15 de enero. Ah, muy bien. Porque analizamos un tanto el tiempo tan corto que tenía el Congreso de la República para deliberar sobre los nombres que se le iban a presentar, que en efecto son no menos de 45. Y aquí quiero hacer una observación. La gente se puede pensar, ¿por qué no menos de 45? Yo creo que los legisladores fueron optimistas en el sentido que pensaron que en algún momento, creyendo que la Constitución no debe ser objeto de estar reformándolas a cada rato, pero con optimismo pensaron que en algún momento íbamos a tener más postulantes que los 45 que establece 3 por cada sala constitucional. Alguien puede pensar también, ¿por qué 3 por sala? Es que son 5 salas en la cual está la penal, está la administrativa, está la sala constitucional y otras 2 más. Sí. Entonces, por eso es que a la Junta se le pide que le envíe al Congreso una lista de no menos de 45. Pero también es importante, por primera vez, que la ley establece que dentro de esos 45 debe estar conformada, Edgardo, por 23 mujeres y 22 varones, 22 hombres, abogados notarios y mujeres notarias. En este sentido, nosotros sí hemos tenido algunas preocupaciones, no tan grandes, pero sí de alguna forma. Hemos pensado que la cantidad de postulantes, mujeres, que en esta oportunidad acudieron a la Junta, no nos da un margen muy amplio para poder tener una seguridad de que una vez concluidos los exámenes y las pruebas, nosotros íbamos a poder lograr los 23 puestos que se están asignando a mujeres. Y también, si estamos muy cortos, el Congreso no tendrá un margen holgado para poder escoger, sino tendría que limitarse a aceptar las 23 que la Junta le propusiera. Este proceso, Edgardo, nos ha dado lecciones muy importantes que deben servir para la próxima oportunidad dentro de 7 años. Y uno de ellos es precisamente que el tiempo es muy corto para la Junta Nominadora. No podemos empezar en octubre. Esto tiene que empezar este proceso alrededor de mediados de agosto, fines de julio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las próximas juntas nominadoras tendrán un trabajo menor en el diseño de todo el marco jurídico, los reglamentos, los perfiles, etcétera, etcétera, que se requieren, sí es cierto que después los espacios para los exámenes, las pruebas, las investigaciones son extremadamente cortos. Y entonces se peligra de que el día 23 de enero las próximas juntas nominadoras no puedan cumplir con ese tiempo y entonces pongan en una situación crítica al Congreso. Esas son lecciones muy interesantes que nosotros en esta Junta vamos a tratar de dejar plasmados
en un informe que vamos a elevar al Congreso para que si ellos tienen a bien en los próximos periodos tomen en cuenta esas recomendaciones para que el trabajo sea menos arduo y sobre todo de mayor seguridad al Congreso para que pueda elegir lo que el pueblo hondureño está pidiendo, que son los mejores hombres y mujeres. Así es. Para que integren ese foro tan importante en la impartición de la justicia. El 15 de enero, la Junta Nominadora entrega la nómina al Congreso Nacional. Esa es la meta que nosotros nos hemos propuesto internamente. Muy bien. Aunque hay un plazo hasta el 23 de enero. La Constitución así lo dice. Así. Sí. Estos últimos días de diciembre, don Olban, la Junta Nominadora emitió un comunicado, porque en eso sí hay que decirlo, la Junta Nominadora ha hecho un excelente trabajo, un tremendo trabajo, y no se ha escondido nada, todo ha sido del dominio público. Y emitió un comunicado la Junta Nominadora, donde luego de todo este proceso, que como decía don Olban, inició en octubre, tenemos 101 candidatos y candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia. De esos 101, 40 no recibieron tachas ni denuncias. ...40 no recibieron tachas ni denuncias. 61 sí recibieron tachas y denuncias. ¿En qué consisten esas tachas y denuncias, don Olban, en términos generales, si lo puede explicar a nuestros amables televidentes? Las tachas y denuncias son variadas. En primer lugar, las tachas se refieren precisamente a observaciones que hacen el público en general, pero sobre todo las instituciones encargadas de velar por el comportamiento de los profesionales del derecho en el ejercicio de la profesión. Las tachas se refieren precisamente a que en realidad no estaban satisfaciendo los requisitos que establece la ley y los que establece el reglamento de la Junta. En otras es que no se detallaron precisamente dónde es que se podían encontrar documentación que pudiera justificar un rechazo de una persona para que pudiera ser miembro de la Corte Suprema. Y las denuncias son denuncias que se refieren al comportamiento profesional, pero también al comportamiento personal y privado de los supuestamente candidatos autopostulantes a la Corte Suprema. En otras palabras, si una persona ha incumplido con sus obligaciones contractuales privadas, o si una persona en el ejercicio de sus funciones como juez o como fiscal ha incurrido en la figura de prevaricato o se ha prestado para que en el ejercicio de sus funciones se le pueda haber acusado de haber sido sobornado o que no haya aplicado la ley precisamente en su momento como debió haber sido. Todas esas denuncias y esas tachas se elevan por el pueblo hondureño o por instituciones como el Servicio de Administración de Rentas, la Fiscalía, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y esas las analizamos en la Junta Nominadora y tomamos una determinación, en primer lugar, si están sustentadas estas denuncias, porque puede ser que sean rumores, claro, o lo que nosotros llamamos no queremos chismes, porque esa no es la función de la Junta Nominadora. La Junta Nominadora necesita tener fehacientemente pruebas o que se nos indique dónde están las pruebas contundentes para que nosotros podamos rechazar a un autopostulante. Sí. Pero esa es parte de la seriedad del proceso. Así. Y no queremos que después vayan a haber intervenciones en el sentido de que injustamente se dejó por fuera a alguien o injustamente se permitió que alguien entrara por lo que se puede considerar influencias políticas o padrinajes. Eso está descartado totalmente
en esta Junta Nominadora. Pero una vez haciendo esa evaluación, en efecto puede ser que por estas tachas o denuncias, más de alguno o alguna pueda quedar fuera del proceso. Ah, correcto. Sí, porque hay unas denuncias que están sustentadas al máximo. Wow. Nosotros tenemos incluso constancias de tribunales donde en determinada fecha, bajo el expediente número tal, Sí. un profesional del derecho fue acusado de haber estafado, por decir así. Sí, claro. Usar es una palabra bastante pesada, pero ni modo que alguien haya dicho que se le estafó o que falsificó documentos públicos, como es muy frecuente escuchar por ahí. Esas cosas dan lugar a que prácticamente de oficio, de cajón, se puedan dejar por fuera algunas personalidades. Y al momento de hacer esa evaluación del atache o la denuncia en contra de un autopostulado, ¿eso se somete a votación como para decir queda fuera o sigue adentro del proceso? ¿Se somete a votación dentro de la Junta Nominadora? No escuché bien. Le preguntaba si, por ejemplo, tienen ustedes la denuncia contra, yo no voy a mencionar nombres aquí porque no es mi interés, Sí, pero como usted lo dice, además es un tema que se va a discutir y no queremos entrar en especulación ni caer en eso. Pero el punto es, el proceso de la evaluación de la denuncia o de la tacha internamente dentro de la Junta Nominadora, al final, cuando se hace el análisis, se somete a votación si esa persona continúa o queda fuera del proceso. Es muy interesante la pregunta, Renato, porque quiero informarle, no sé si para satisfacción de los medios de comunicación, de las instituciones, pero sobre todo del público en general, que esta Junta Nominadora ha tratado de llevar todo el proceso de manera muy cordial, con mucha sensatez, y que hemos recurrido en muy pocas veces, tal vez unas 2 o 3 veces, hemos recurrido al uso del voto en el cual hayamos tenido una división y no se hayan aprobado las cosas por unanimidad. Consta en las actas que están grabadas todas y filmadas también, que la Junta se propone siempre llegar a la unanimidad y lo hemos logrado en un 90 y pico %. Muy bien, muy bien. Obviamente llegará un momento en que tengamos por algunas diferencias de criterios que ejercer y podría ser que esa votación fuera dispar, que no se lograra la unanimidad, pero de todos modos eso lo hemos llevado con mucha armonía, mucho respeto y sobre todo con un propósito en mente, y es que el pueblo hondureño nos está demandando lo mejor de lo mejor. Claro. Y eso estamos tratando de hacer. O sea que puede quedar 4-3, por decirlo así, y por mayoría la persona queda o sale del proceso. Bueno, una vez votamos y quedamos 5-2, así que sí, por mayoría. Ese marbete del 4-3, Edgardo, la verdad es que no es tan cierto como decimos. Pero por mayoría, quiere decir al final. ¿Cuándo se va a dar a conocer finalmente? ¿Cuándo se va a dar a conocer finalmente quienes continúan el proceso y quienes salen del proceso a raíz de esta etapa de tachas y denuncias? Mire, la Junta Nominadora ha estado informando en su portal de transparencia y en el del Instituto también, del portal de transparencia del oficial, hemos estado informando de las personas que han ido saliendo de cada una de las etapas. Sí. En este momento, creo que salió el viernes, jueves o viernes, salió precisamente la lista ya final de los que se incorporan a esta última etapa de las entrevistas. Obviamente, también advertimos que dentro de esta etapa de las tachas y denuncias, hay una cantidad de ellas que quedaron pendientes porque ameritan una consideración adicional. No pensamos que era juicioso, no era prudente, ni era justo que nos fuéramos por consideraciones que podrían ameritar un poquito más de análisis
y eso lo estaremos haciendo en el transcurso de esta semana. Lo que sí queremos decir es que a nuestro juicio estamos adelantados en el cronograma y sí tenemos muchas expectativas que vamos a lograr tener eso listo para el 15 de enero. Es decir, solo acláreme, hoy, 1 de enero de 2023, ¿continúan en el proceso 101 o hay menos ya? Continúan en el proceso, hay de las 101 personas, hay ya algunas que están ya definidas, que no están sujetas a mayor investigación o a mayor análisis. Sí. De esas tenemos unas cuantas ya. Lamento tener que no poder tener el dato en este momento, pero las otras, como le digo, sí van a estar sujetas precisamente a un poquito de mayor de análisis. O sea que no puede haber pánico entre los postulantes, porque lamentablemente se han corrido muchos rumores, hay gente que ya está descartando a todo el mundo. No, hay algunos que todavía tienen alguna esperanza de poder salir escogidos. Sí, porque tengo aquí un comunicado con fecha 30 de diciembre donde dice que el lunes 2, o sea, mañana, lunes 2 de enero, se estará culminando la resolución de las tachas y denuncias. O sea, mañana la Junta Nominadora termina este tema de tachas y denuncias para luego continuar con los que avanzan en el proceso con la etapa de entrevistas. Correcto, Edgar, correcto. Muy bien. Así es la cosa, ¿verdad? Así es, Sí. Así es. Sí. Y de hecho, tengo aquí en este comunicado más o menos como 47 candidatos que ya están programados para la etapa de entrevistas a partir de este miércoles 4. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Son 47. Correcto. Sí. Sí. Pero son los primeros 47 porque van a haber más o porque estos son los únicos que están ya para la etapa de entrevistas. Sí, es posible que puedan haber más, dependiendo del último análisis que se hagan de las que quedaron pendientes, de las que todavía tenían tachas, pero que tenían algunas observaciones que hacer que no las pudimos definir, sino que estaríamos esperando ya el día de mañana o pasado para poder ya tener una lista definitivamente de aquí al miércoles, para que empecemos con las entrevistas. Muy bien. El miércoles, mañana definen tachas y denuncias, mañana se cierra ese tema y definen quiénes pasan, quiénes definitivamente quedan por fuera, pero ya han avanzado Correcto. en programar para esta semana a partir del miércoles al menos 47 autopostulados para la etapa de entrevistas. Acuérdese que ahí dentro de esos 47 tenemos hombres y mujeres también. Sí, así es. O sea que eso es lo que perseguimos, que al final, cuando ya vayamos a la etapa de las entrevistas, tengamos los 23 y los 22, como dice la ley. Así es. Bueno. Don Olban, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista, que haya compartido esta información valiosísima con nosotros. Y mire, bueno, usted tiene tanta experiencia, ¿qué le puedo decir yo sobre esto? Pero la expectativa de nuestros amables televidentes es de que indistintamente que al final se decida que si son de tal partido, si son de Libre, si son del Partido Nacional o son del Partido Liberal, con que la Junta Nominadora envíe 45 buenos, ya con eso hemos terminado bien este proceso, ¿verdad? Indistintamente, porque todo el mundo tiene su colorcito político, su corazoncito, eso es así. Algunos más evidente que otros, unos más que se han coloreado más que otros, indistintamente de eso. Lo que estamos privilegiando aquí es su capacidad, su idoneidad, su experiencia, su expertise, su hoja de vida, que evidentemente ha pasado por ese tamiz de la Junta Nominadora. Que sean 45 de lo mejor, indistintamente de su partido político. Así es. Y quiero decirle, Edgardo, para tranquilidad del pueblo, que nosotros no tenemos, yo por ejemplo, no soy miembro del Colegio de Abogados, ni tengo experiencia, yo no soy abogado, soy economista, pero le quiero decir que nosotros, por lo menos
80% de los miembros de la Junta desconocemos la afiliación o simpatía política de los postulantes. Obviamente los que tienen experiencia de la Junta en materia de tribunales, de juzgados, Claro. y un poquito más de experiencia política, pueden identificar a algunos que otros a qué partido pertenecen, pero eso es muy ventajoso porque el elemento político, el elemento del padrinazgo se ha reducido enormemente en esta oportunidad. Muy bien, qué bueno que así sea. Felicitaciones a usted, don Olman, y felicitaciones también a todos los miembros de la Junta Nominadora. Que termine bien este proceso y que el Congreso haga lo propio. Muchísimas gracias, Eder. Gracias, don Olman Valladares. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Usted está viendo 3030. Le recuerdo nuestra agenda de hoy, domingo 1 de enero de 2023. Elección, nueva Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional. Seguimos con eso. ¿Qué pasa? Que no se apruebe el presupuesto de 2023 en el Congreso Nacional, pero también, ojo, ¿qué está pasando en China con el COVID-19? ¿Existe el riesgo de que de ahí surja una nueva variante de COVID-19? ¿Cuál es el gran objetivo de la población para este 2023, que insistimos tanto? Bueno, completar su esquema de vacunación, por favor, para que no se nos vaya a morir. Así de sencillo. Y el objetivo del gobierno, en cuanto a las autoridades de salud se refiere, y a este tema de salud, es conseguir la vacuna bivalente para por lo menos 4 millones de personas que ya tienen entre 3 y 4 dosis, es decir, su esquema completo. ¿Cuál es la vacuna bivalente? Ya la vamos a explicar más adelante aquí con los expertos. ¿Sabe cuántas personas han fallecido por COVID-19 o fallecieron por COVID-19 entre el 1 y el 30 de diciembre? Porque es hasta la fecha del 30, nos falta el 31 de diciembre todavía, que nos confirmen las autoridades de salud que llevan esas estadísticas, que llevan esos datos. Del 1 al 30 murieron 30 hondureños por COVID-19. 30. La mayoría de ellos con ninguna, con una o con 2 dosis. Del 1 al 30 de diciembre de 2022 murieron 30 hondureños. ¿Se pudo haber evitado eso? Claro que sí. Claro que sí. Imagínese usted esas familias que perdieron su ser querido, la mayoría adultos mayores, pero igual fallecieron personas de 43 años, 30 años, entre estos 30. Si le hubieran dicho, mire, vacúnelos, y hubiesen completado su esquema completo de vacunación con 3 y 4 dosis, porque para los adultos mayores, aunque ya para toda la población está habilitada la 4ª dosis, pero por lo menos hubieran tenido sus 3 dosis o 4ª dosis. No se hubiera evitado el contagio, pero es muy probable que se hubiera evitado que se complicaran, que hubiesen tenido que ir a un hospital y la muerte. Así de sencillo. No se corra usted ese riesgo. No permita que sus padres corran ese riesgo, que sus abuelos, que sus tíos corran ese riesgo. Llévelos a vacunar. No evita el contagio la vacuna, pero sí evita que usted se vaya a complicar y se vaya a morir. Discúlpeme, pero ¿qué cree usted que están pensando si les dieran una oportunidad a los familiares de estos 30 hondureños que fallecieron ahora en diciembre por COVID-19? Esto es dato oficial, puede ser que hayan más. Y les dijeran, mire, si usted se hubiera vacunado, si usted hubiera tenido las 4 vacunas, su mamá, su abuela, su abuelo, su tío, su padre no hubiera fallecido. Lo hubieran llevado amarrado a vacunar, por supuesto. Pero ahora ya es tarde. Y esa es la realidad. Y esa es la verdad. Don Marlon Lara es diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Don Marlon, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Desearte a ti y a todo el pueblo hondureño un feliz año y con la esperanza de que este año 2023 va a ser un año bueno para todos los hondureños, porque hemos pasado años difíciles, pero sé que siempre hay esperanza y nosotros tenemos la fe que este va a ser un año mejor. Primero Dios, que así sea. Felicitaciones para usted y para toda su familia, doctor Marlon Lara. Gracias por acompañarnos esta noche.
Creo que el primer tema en agenda en el Congreso Nacional ahora en enero es la aprobación del presupuesto de 2023. Pero déjenme dejar esto en suspenso un momentito para darle continuidad un poco a la entrevista con don Olvan Valladares, que usted sabe que es miembro de la Junta Nominadora. ¿Qué impresión le ha causado este proceso de la Junta Nominadora previo a que ustedes en el Congreso elijan a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, decirte que me siento muy orgulloso de que como miembro del Partido Liberal de Honduras decidimos apoyar esa ley de la Junta Nominadora. Fuimos el único partido que votó en todos los artículos de esa ley porque cuando la analizamos en relación a las otras dos leyes que se habían presentado, llegamos a la conclusión que era lo correcto, que era una ley que garantizaba que no se hiciera lo mismo en la Corte Suprema como se asumió a principios de año en enero cuando se eligió el Congreso Nacional, que como todos sabemos no fueron los diputados los que tuvimos la oportunidad de elegir a la Junta Directiva, sino que fueron una minoría de los miembros del Congreso Nacional que impusieron la Junta Directiva. Entonces nosotros dijimos que no íbamos a permitir que con otro poder del Estado se tomara por asalto y se hablara en nombre del soberano a elegir los 15 miembros a gusto de un partido político o a conveniencia de un partido político, porque eso no es democracia, eso atenta contra la libertad y la democracia, y nosotros como liberales tenemos que demostrarle al pueblo hondureño y cumplir con nuestros principios de garantizar la alternabilidad en el poder y que haya una profundización en la democracia. En ese sentido, me siento muy contento de haber aprobado esa ley y felicitar a la Junta Nominadora, a los 14 miembros, propietarios y suplentes, por la labor que han hecho. Yo creo que el pueblo hondureño ahora nos da la razón, porque cuando aprobamos esa ley, inmediatamente hubo un ataque de parte del Partido Libre hacia el Partido Liberal en las redes sociales y hubo una confusión en el pueblo hondureño, pero hoy se nos da la razón. Así es. Esa ley de la Junta Nominadora ha sido efectiva y para mí es el proceso más importante porque es el filtro. Y tú dijiste una palabra correcta, Ricardo. El trabajo de saber si se va a elegir una buena Corte Suprema o no va a ser una buena Corte Suprema, lo está haciendo la Junta Nominadora. Cuando ellos manden ese listado al Congreso Nacional, si ese listado está depurado, si van los mejores hombres y mujeres, no importa lo que elijamos, porque va la mejor calidad de personas que van a garantizar, que van a impartir justicia sin sesgos políticos, ni siquiera vamos a tener el temor que se da de parte de la población hondureña que la justicia, como se dice, solo es para los más la gente más pobre, la gente que no se puede defender en los tribunales. Entonces yo creo que el pueblo hondureño va a tener buenas noticias si en el Congreso Nacional se toman dos buenas decisiones en este mes de enero. La primera, aprobar el presupuesto en los primeros 15 días de este año, que sea un presupuesto justo, equitativo, que sea balanceado y sobre todo que el dinero esté en las manos de los que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Y la segunda, la elección de la Corte Suprema, que esa no solo tiene que ver con nuestros ciudadanos, sino que también para los países extranjeros, para la comunidad internacional, porque si tenemos una Corte Suprema de Justicia integrada por hombres probos, sin tacha, intelectuales, que respetan las leyes, entonces vamos a tener un mejor país. Muy bien. Bueno, y hablábamos con don Olvan Valladares de que, como usted bien decía, si tenemos una excelente nómina con 45 candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pues indistintamente el partido político al que pertenezcan, ya hay una garantía de que el proceso va bien y que esperemos que termine bien. Sin embargo, usted sabe que hay muchos rumores y muchas especulaciones sobre cómo va a ser esa integración de los 15 magistrados por partido político. Quiero recordar una declaración de don Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, que le ofreció creo que en septiembre del año pasado, precisamente sobre que los partidos políticos tengan, pues no representantes, ¿verdad?, pero sí afiliados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender
abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No nos vamos a esconder, de frente lo decimos. Vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho de serlo. Y de frente decimos también que vamos a defender a esos funcionarios públicos de esta administración que también tienen derecho porque son personas correctas, honestas y que han luchado con nosotros para postularse en la Corte Suprema de Justicia. Voy a compartir hoy también lo que... Muy bien, eso fue el 18 de julio. Claro lo dijo don Carlos Zelaya, vamos a defender la militancia libre que entre los abogados que se postulen y abogadas a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y también del Partido Liberal y también del Partido Nacional. Es que esto es así, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, pero eso es así. Y lo otro que quiero compartir es lo que más o menos se ha escuchado que podría ser la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Veamos un poco los números y yo quiero ver con cuál usted se identifica más, con cuál de las opciones. Vamos a ver, son 4 opciones las que hay. Bueno, las opciones de negociación o de diálogo actualmente son las siguientes. Alguien surgió con una propuesta o un partido político que deberían de ser 5, 5 y 5. 5 del Libre, 5 del Partido Nacional y 5 del Partido Liberal. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay otra opción, la segunda, que dice no, Libre tiene que tener mayoría, 8. El Partido Nacional, la segunda fuerza política, 4 y el Partido Liberal 3. Hay quienes dicen que no, que el Libre va a tener 7, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 3. Y hay quienes van un poco más allá y dicen no, Libre 6, Partido Nacional 5, Partido Liberal 4. Si se fija, don Marlon Lara, de estas 4 opciones, solo hay una en la que el Partido Libertario de Fundación tendría mayoría, que es en la que tiene 8 candidatos, evidentemente, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, para usted, don Marlon Lara, ¿cuál cree usted que va a ser la integración? Bueno, Edgardo, decirte que esa es la ley de las probabilidades que existe, de acuerdo al número de magistrados, de acuerdo a las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional. Yo no comparto ninguna de las 4, porque yo no quiero una Corte Suprema que esté a la medida de un partido político. Eso es peligroso para la democracia. Eso fue lo que pasó anteriormente y ya hemos visto el desenlace que tuvo el gobierno del Partido Nacional al tener el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Eso atenta contra la democracia. Nuestra Constitución de la República está basada en los balances del poder, que los poderes son independientes pero complementarios. Y tú puedes revisar la historia. Por ejemplo, en Honduras, en 1986, cuando hubo una crisis política, se eligió al presidente José Simón Ascona del Hoyo, se escogió un presidente de la Corte Suprema de Justicia de un partido diferente al partido en el poder, precisamente para mantener el balance en los poderes del Estado. Y los países que tienen un control absoluto, y precisamente hablando de Olvan Valladares, en los años 80, cuando se restableció la democracia en Honduras, el PNUD decía en su campaña política un eslogan que decía: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto aquí nomás en Nicaragua, que Daniel Ortega tiene todos los poderes concentrados en él, y entonces no hay libertad, no hay democracia, no hay elecciones transparentes. Nosotros como hondureños no podemos permitir eso. Nosotros creemos que no debe elegirse una Corte Suprema a la medida de ningún partido, ni del Partido Libre, ni del Partido Nacional, ni del Partido Liberal. No debe elegirse una Corte Suprema que vaya a impedir de que se imparta justicia verdadera a nuestros ciudadanos. No debemos elegir una Corte Suprema que vaya a expulsar de la Constitución de la República a aquellos artículos que atentan contra la democracia y el buen gobierno. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua, eso es lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, no podemos nosotros pretender, si el pueblo hondureño con sabiduría le dio el voto absoluto al Partido Libre para que doña Xiomara gobernara el país,
no lo hizo igual en el Congreso Nacional, dividió las fuerzas porque dijo, no quiero que ninguna fuerza política tenga el poder de elegir un poder del Estado sin que haya arreglos entre las fuerzas. Y también en la Corte Suprema de Justicia tiene que elegirse gente diáfana, transparente, que no vaya a prestarse a que no se necesite una Asamblea Nacional Constituyente para cambiarnos toda nuestra forma de vida, sino que debe respetarse la Constitución. Por ejemplo, en el gobierno pasado se eligió un gobierno al margen de la Constitución de la República. Eso trajo mucho malestar en la población, porque fue una sentencia en la Corte Suprema de lo que se agarró el Partido Nacional para tener un segundo mandato ilegítimo del expresidente Juan Orlando Hernández. Nosotros debemos de ver esos acontecimientos del pasado para no cometer los mismos errores. El mismo Partido Libre debe ser el más interesado en que ese poder del Estado se elija democráticamente, que no vayan a cometer el error de tener un sesgo y de querer elegir una Corte Suprema a la medida de ellos, porque eso puede ser la misma destrucción del libre en el poder. Entonces nosotros, como Partido Liberal, no estamos pretendiendo tener una cantidad X de magistrados. Estamos pretendiendo que los 15 hombres y mujeres que conformen ese poder del Estado sean los más calificados, sean los hombres más honestos, estén comprometidos con las leyes de Honduras, estén comprometidos con la democracia, con la alternabilidad en el poder. Sí, pero claramente, perdón que lo interrumpa, estamos completamente de acuerdo con eso, pero claramente usted está diciendo también de que el Libre no puede tener 8 y ser mayoría. Eso lo está diciendo usted. Correcto. Es lo que estoy diciendo, porque ellos ya tienen dos poderes. Uno que se lo dio el pueblo hondureño en elecciones justas, democráticas, con un voto mayoritario y absoluto a doña Xiomara, un poder que lo asaltaron porque no permitieron que se eligiera la Junta Directiva del Congreso democráticamente. Es una Junta Directiva que está siendo muy cuestionada por el pueblo hondureño y que inclusive nosotros como Partido Liberal hemos solicitado que se legitimice mediante una votación la Junta Directiva del Congreso Nacional, o sea, no que sea la Corte Suprema a través de la Sala de la Constitucional que dé su dictamen sobre la legalidad de esa Junta Directiva, porque es peligroso que vayamos a elegir otro poder del Estado con una Junta Directiva del Congreso ilegal. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días de este mes de enero. Pero una cosa importante también es dejar claro, porque he escuchado algunas voces el año pasado, 2022, que dicen que si el 25 de enero no se eligen a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces se rompe el orden constitucional. ¿Qué quisiera decir usted sobre eso, por favor? Eso no es cierto, Edgardo. El artículo 312 de la Constitución de la República dice perfectamente que la Corte Suprema de Justicia se elige una vez que se recibe el listado de la Junta Nominadora, que es el 23 de enero como fecha máxima. A partir del 25 de enero, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad constitucional de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia con 86 votos, es decir, mayoría calificada. Si no se logra elegir en esa fecha, entonces tenemos que ir a votaciones, como hubo la votación para elegir la Corte Suprema anterior, que tú recuerdas que estuvimos casi un mes en votaciones hasta que se logró elegir los 15 magistrados, porque en esa votación se va eligiendo magistrado por magistrado. Entonces, si el 25 de enero vamos a una votación y no tenemos un acuerdo entre las fuerzas políticas, entonces vamos a votaciones las veces que sean necesarias hacer esa votación hasta elegir los 15 magistrados. ¿Qué sucede? Los constituyentes fueron sabios al hacer nuestra Constitución. La actual Corte Suprema de Justicia sigue en su cargo hasta que se eligen los nuevos magistrados y ellos prácticamente van a estar operando o van a estar en funciones hasta que en el Congreso Nacional lleguemos a ese consenso, a esa elección de tener los 15 magistrados. Ya la Constitución ya contempla, no es cierto, no es correcto y hay que aclararle al pueblo hondureño que si no se elige el 25 de enero, sigue en funciones la Corte Suprema actual y no se rompe el orden constitucional.
Cerramos este segmento con usted, don Marlon Lara. En la agenda, por favor, si me lo ubican aquí, teníamos pendiente la aprobación del presupuesto de 2023. Entiendo que es el primer tema en agenda del Congreso Nacional, que no sé si se reúne esta semana o la segunda semana de enero. En un minuto dígame, por favor, por qué no se aprueba y qué falta para que se apruebe. Bueno, no se aprueba porque el Partido Liberal solicitó que se cumpliera con el incremento a las transferencias municipales, que según la ley es el 11% y solo se le paga el 5%. Hubo una contrapropuesta de Carlos Zelaya, secretario del Congreso, de llevarla al 7%, pero cuando recibimos el presupuesto seguía la cantidad del 5%. Entonces nosotros dijimos que había de dónde tomar dinero para cumplir eso a los alcaldes, y que era de la partida 449, que son 17.000 millones que se mantienen en el Poder Ejecutivo a discreción del Poder Ejecutivo, sumado a esos 1.000 millones de dólares, o sea, tienen 42.000 millones, y aumentarle las transferencias a la alcaldía al 7% es el 0.8%, o sea, es insignificante. ¿Y por qué abogamos nosotros por las alcaldías? Porque en las alcaldías verdaderamente donde se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Lo segundo es que se aumentaran los derechos de contratación. Esa es una petición de la Asociación de Alcaldes Liberales. Lo otro que pedimos es que se cumpliera con el pago a los médicos y a los maestros, y que si esas peticiones de nuestros partidos se daban, nosotros, los 22 diputados liberales, vamos a aprobar ese presupuesto. Pero si ellos no cumplen con esas exigencias del Partido Liberal, entonces nosotros no vamos a apoyar ese presupuesto. Y creo que en la misma situación se han manifestado algunos miembros del Partido Nacional y algunos miembros del PCH. Pero además de eso, Edgardo, creo que dentro de la bancada del Libre ellos no tienen ese consenso y por eso no se ha aprobado el presupuesto. Yo espero que en estos 15 días le demos esa buena noticia al pueblo hondureño, que el Congreso Nacional ha logrado concertar con todas las fuerzas políticas y darle al pueblo hondureño paz y tranquilidad para que la gente no esté inquieta en sus casas, de que la clase política ha madurado a tal grado que podemos llegar a consenso para tomar las mejores decisiones para Honduras. Pero además de eso, si ese presupuesto no se aprueba, el artículo 368 dice que el presupuesto que va a estar en vigencia, si no hay votación en el Congreso, va a ser el anterior. Porque hay un principio en las legislaciones que dice que los procedimientos se terminan cuando se perfeccionan. Y si no se perfeccionan, entonces rige los presupuestos anteriores o los poderes anteriores. Es un principio de la legislación. Nosotros como congresistas tenemos que perfeccionar ese procedimiento de aprobar el presupuesto y de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Don Marlon, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Felicidades para usted y para toda su familia en este nuevo año. Muchas gracias. Felicidades, Edgardo, y un saludo a todo el pueblo hondureño. Esperamos que este año sea bueno para todos. Así es, para todos. Así es. Muchas gracias. Don Marlon Lara es diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Usted está viendo 3030 con Edgardo Melgar en vivo. 18 de febrero. En el desarrollo de esta agenda de hoy, domingo 1 de enero, ¿qué está pasando en China? ¿Existe el riesgo de que a raíz de esos contagios masivos en China surja una nueva variante del COVID-19? ¿Nos debería preocupar? ¿Qué tanto nos debería preocupar eso? Completar el esquema de vacunación debería ser el objetivo de la población para este nuevo año y para el gobierno conseguir la vacuna bivalente. Esa vacuna bivalente que ya en Honduras al menos hay 4 millones de personas que están listas para aplicársela, porque ya tienen 3 o 4 dosis, sobre todo adultos mayores. Don Miguel Sierra Hoffman es infectólogo, es internista, es intensivista y es neumólogo. Nos acompaña desde el sur de Texas. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este primer programa de 2023. Felicidades para usted y para toda su familia. Buenas noches, Edgardo. Es un honor para mí estar participando en 3030, un 1 de enero. Y felicidades para usted y toda su familia y a todo Honduras. ¿Qué está pasando en China, doctor? En cortito, China estuvo bajo lockdown, cuarentena, prácticamente 3 años, estricta, muy estricta, donde le ponían candado a las casas.
casi a nivel nacional. Y a partir de septiembre ya la gente empezó a cansar. En octubre empezaron las protestas. Y en el 26 de noviembre era tanto lo estricto que comenzó un incendio en un edificio y ni los bomberos pudieron llegar y se murieron 10 personas. De eso nació una gran protesta a nivel nacional. Después se murió un estudiante de medicina que estaba enfermo con COVID y eso tiró a todo el mundo a las calles, ¿verdad? Y quitaron la cuarentena, ¿verdad? Y la gente al salir, ¿verdad?, sentir la libertad, más bien lo que sintió fue, como en 3 días volvió a autoaislarse, porque lo que vieron fue que todo el mundo estaba infectado. Entonces, y seguido después de eso, el gobierno de China, en la mitad de diciembre, cambió todas las reglas, en donde ya no se ocupa hacer testing, ya no se ocupa reportar las enfermedades, ya cambiaron la definición de lo que es la enfermedad del COVID y abrieron China tanto para los chinos para salir sin problemas, para el que entre ya no tiene infección. Lo que pasa es que los reportes están disparejos. China reporta 5.000 muertos, la OMS en su portal reporta 35.000 muertos y otras agencias 250.000. Entonces, no se sabe. Por el otro lado, en un experimento, un vuelo directo de Wuhan a Milán, la gente iba con su prueba COVID negativa y cuando aterrizaron en Milán no les aceptaron la prueba y testearon a 2 vuelos. En el primer vuelo el 48% de la gente venía positiva y en el segundo vuelo el 58%. Entonces, de ahí por eso, en algunos países han tomado la medida no para saber si están positivos o no, sino que para quitar la máscara, ¿verdad? De que sí es cierto lo de la positividad, porque hay gente que lo niega y hay gente que dice que los videos son falsos. Sí. Pero bueno, ese pequeño ejemplo de los vuelos de Milán no da más a creer que sí es cierto a que no lo sea. Doctor, ¿puedes...? Y hay gente... ¿Perdón? ¿Y la gente? No, o sea, porque el gobierno dice que esos videos que están saliendo son hechizos y realmente ya hay mucha gente, hasta del gobierno, que se ha muerto. Sí. Y hay mucho ¿cómo digo?, periodista de alto nivel, de credibilidad que está reportando cosas con videos y crematorios y excesos. O sea, sí, es verdad lo que está sucediendo. Sí. Doctor, ¿existe el riesgo que a raíz de esos contagios masivos y esa cantidad de fallecidos en China pueda surgir una nueva variante del COVID-19? Absolutamente. La posibilidad es casi... Perdón, no, lo interrumpí. ¿Puede surgir una nueva variante a raíz de esa cantidad de contagios en China? Absolutamente. El riesgo es del 100%. ¿Por qué? Uno, en la cuarentena de 3 años, muy poca gente se infectó. Entonces no tiene inmunidad natural. La vacuna Sinovac, que era el emblema de China, por información de los países que la adoptaron, como Uruguay, por ejemplo, han visto que contra las nuevas variantes no tiene ningún efecto. Entonces, y la gente de China no crea que se vacunó mucho. Es más, la gente joven fue la que se vacunó y no la gente anciana. Anda como el 50%. Y la última vacuna que recibieron fue en el 2021. Estamos en el 2021, no había un refuerzo, no había un proyecto de refuerzo. Esencialmente tenemos 1.4 millones de habitantes que se pueden infectar y de ahí crearse una nueva variante, ¿verdad? Porque es un fenómeno increíble. Es como fuego, es como dinamita, está por todo China. Entonces definitivamente va a salir una variante nueva. O sea, hay 3 cosas ahí, concluyendo con el tema China, de lo que le escucho decir. Primero, se relajó todo el mundo, quitaron todas las restricciones y está pasando lo que está pasando. Bajo porcentaje de vacunación y baja eficacia de las vacunas chinas. Correcto. Y eso viene de países que la compraron. Eso no viene de China. Viene de países que compraron y que usaron la vacuna china. ¿Qué tanto nos debe preocupar eso que está pasando en China a nosotros aquí en Honduras? Pues mucho. O sea, ¿dónde se originó el problema? En China, en Wuhan, la misma distancia.
Pero ahora, en aquellos entonces se comenzó con 27 casos. Ahorita son millones de millones de casos. ¿Me entiendes? Entonces, entre tanta gente, definitivamente va a haber, van a salir quimeras, van a salir que son combinaciones, va a salir una nueva variante. Que no suceda sería un milagro. Que no se puede, que científicamente sería imposible que no saliera una variante de ahí. Ese virus de Wuhan de diciembre de 2020 es el mismo virus que tenemos hoy en el mundo, que tenemos hoy en Honduras. Vamos a decir, es el papá. Estos que están saliendo de aquí son los bisnietos que han degenerado a muchas. O sea, el virus variantes. desde entonces, desde diciembre de 2020 al 21, a 22, o sea, ha ido mutando, ha ido cambiando. Ha ido cambiando en todo sentido, en las tres cosas: transmisibilidad, gravedad de la enfermedad y el tiempo desde que se contagia uno hasta que desarrolla la enfermedad. En todo ha cambiado. ¿Es más agresivo? ¿Es peor contagiarse ahora o no? ¿Es mayor riesgo ahora o no? El virus original de una persona contaminaba 2. El virus Delta de una persona contaminaba 4. Este virus de una persona, la B7, que es la predominante, de una persona contamina a 20. O sea, es el virus en la historia que se disemina más rápido. Si usted se contamina ahorita llega a su casa con síntomas. O sea, en eso ha variado. Pero tenemos la gran diferencia, las vacunas. Entonces, gracias por traer ese punto. One moment, please. Sí. One moment, please. One moment, please. En Honduras, póngame la gráfica de nuevo por si nuestros amables televidentes no la vieron más temprano o el doctor no la había visto también. En Honduras, doctor, del 1 al 30 de diciembre, porque nos falta el dato del 31 todavía, que la CESAL mañana seguramente lo va a publicar, murieron 30 hondureños confirmados de COVID-19. Dato oficial. Pueden ser más, evidentemente. Claro. Que murieron por COVID en hospitales públicos, privados, perdón, o en sus casas. Otros que murieron sospechosos de COVID porque nunca se confirmó, pero estos 30 son confirmados. La mayoría de ellos no tenían esquema completo de vacunas, doctor. Así es. Ese es el problema que tenemos, que la gente no se quiere vacunar. Y aquí se están venciendo, si no es que ya miles y miles de vacunas y la gente no se quiere vacunar. No quiere llegar a su tercera dosis, no quiere llegar a su cuarta dosis. ¿Qué les diría usted esta noche? Vamos a un corte y ya regresamos. Usted está viendo 30. Estamos en este segmento con el doctor Miguel Sierra Hoffman. Es infectólogo, internista, intensivista y neumólogo. Mire el gran aporte que nos hace esta noche el fantástico pediatra neonatólogo, el doctor Ernesto Dala. Nos dice algunas de las vacunas chinas, haciendo referencia a lo que usted comentaba, es un poco lo que está pasando en China. Algunas de las vacunas chinas no son tan eficientes. CanSino, 58%. Contra Pfizer y Moderna, que son 91 y 94%. Igual pasó con la cubana Soberana. 2 vacunas hacían un 62%, o sea, de efectividad. Sin embargo, la eficacia de Pfizer y Moderna es del 91 y 93%. Y aquí, hace referencia al doctor Dala, le estamos desperdiciando porque la gente no se quiere vacunar. Es el comentario del doctor Ernesto Dala que justo es lo que estábamos comentando con usted. Se está desperdiciando la vacuna aquí. Hay miles de frascos, miles de vacunas, miles de dosis que ya se vencieron, no se aplicaron. En los centros de salud, en los puestos de vacunación, el personal de salud está con los brazos cruzados porque apenas si llega la gente a vacunarse. Yo le pregunto, doctor Miguel Sierra Hoffman, póngame la gráfica otra vez de los 30. ¿Qué pensarán los familiares de estas 30 personas que fallecieron hoy que su familiar ya no está? Si le hubieran dicho, mire, se va a morir su mamá, se va a morir su papá, se va a morir su abuela, su familia, etcétera, vaya y vacúnela. Si lo vacuna con 3 o 4 dosis, probablemente se contagie, pero va a estar más protegido. ¿Qué le dice usted, doctor? Es que las cosas hay que hablarlas claras, doctor, las cosas hay que hablarlas claramente.
Mire, porque yo sé que estamos con el tiempo, es así. Yo voy a pedirle así públicamente a mi compañera y amiga Silvia Portillo que hable de lo que se llama el grupo control. Ahorita está sucediendo eso. Naturalmente, China se ha vuelto lo que nosotros llamamos un grupo control. O sea, entonces el virus se ha diseminado en todo el mundo. Miren cómo está esta parte del hemisferio, en donde sí, el COVID sigue, pero no está arrasando en lo que es muertes. Y miren, ustedes comparen China, que no usó la vacuna mRNA, ni una ni la otra. Miren ustedes cómo está China. O sea, que nos está sirviendo de grupo control, ¿verdad? Tanto en efectividad, tanto como calidad y como lo que realmente se quiere, evitar la hospitalización y evitar la muerte. Entonces, China es la mejor manera de explicarle científicamente a la gente el beneficio de la vacuna de mRNA. Que la vacuna tiene sus problemas, que no evita la transmisibilidad, definitivamente. Que alguna gente se queja de miocarditis en gente de menor edad. Sí, pero para la gente anciana, para la gente mayor de 65 años, realmente creo que no hay duda de que es efectiva. Y si ahorita alguien tiene una duda, ya no debe de haber duda. Claro, doctor, el gran objetivo de la población para 2023, y lo ponemos aquí en la agenda, estamos cerrando el tema, es completar su esquema de vacunación, seguirse cuidando evidentemente, completar su esquema de vacunación y que el gobierno consiga la vacuna bivalente, porque sí ya vemos 4 millones de hondureños que podemos acceder a la bivalente, es decir, que tenemos 3 o 4 dosis. La bivalente es esta vacuna de Pfizer y Moderna que sirve para el virus original y para las subvariantes que están circulando ahora mismo. En un minuto, doctor. Es correcto. Es correcto. Eso debe ser una de las prioridades y sobre todo que esa vacuna sea para de la gente que trabaja en la salud y las personas de 65 para arriba. Exactamente. Priorizar eso debe ser priorizado. Si nos llegan 10, que sean mitad para la gente de salud, la otra mitad para los, ¿verdad? Muy bien. Y si sobran, pues el que quiera, ¿verdad? Muy bien, excelente. La otra es el tratamiento ambulatorio temprano. Es una premisa que hemos aprendido en esta pandemia. O sea, no nos olvidemos de eso. Entonces, tener triajes, por lo menos uno en las ciudades grandes, ¿verdad? Y estar alerta a lo que está pasando en China, ¿verdad? Por supuesto. A estar con el oído ahí. Y que mañana nuestra compañera nos hable del grupo control. Así va a ser. Con más Doctor, le agradezco mucho que ha aceptado participar esta noche aquí en el programa, el primero de 2023. Felicitaciones para usted y para toda su familia. Es un honor para mí, Edgardo. Saludes a su familia, a todo Honduras. Muchas gracias. Y a mis compañeros. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por su atención. Los esperamos mañana en el noticiero hoy mismo a partir de las 7 de la mañana en el noticiero Primera Edición y por supuesto a las 7 de la noche en el noticiero Estelar. Gracias por haber estado con nosotros. A todos, feliz año nuevo. Usted está viendo 3030 con Edgardo Melgar.